Pero habíamos comenzado una serie hace un tiempo llamada Síntomas de un corazón legalista. Y eso es lo que vamos a continuar el día de hoy. Estamos viendo los síntomas de un corazón legalista. Y hablamos en esa primera sesión que el legalismo es una enfermedad espiritual. Y parece una enfermedad silenciosa que engaña a muchos, porque algunos que tienen esa enfermedad espiritual, que los tiene muertos espiritualmente, no se dan cuenta, porque justamente eso es lo que hace el legalismo. El legalismo hace que las personas piensen que por sus buenas obras, por su actuar, están bien delante de Dios. Así que es una enfermedad peligrosa. Y estuvimos viendo cuáles son los síntomas de un corazón legalista, pero también concluimos que un corazón legalista es aquel que quiere obtener el favor de Dios por medio de las obras. Esa tal vez sería la definición más sencilla. Una persona que quiere obtener su salvación a través de las buenas obras que hace. Uno que piensa que sus buenas obras convierten a Dios en su deudor. Ahora Dios me debe algo porque yo hice esto para Él. Dios debe salvarme porque yo he hecho buenas obras. El legalismo realmente es la idea de querer manipular a Dios. Hago esto y Él tiene que pagarme de vuelta. Pero uno de los peligros del legalismo es que no solamente comienza con querer ganar la salvación por obras, sino que en ese afán de hacer obras, ¿saben qué sucede con el corazón legalista? Inventa leyes o inventa obras que Dios ni siquiera ha mandado. Eso es lo que empieza a pasar con un corazón legalista. Quiere ganar el favor de Dios, entonces empieza a crear leyes y normas que Dios no ha mandado para creer que Él merece más. Y creerse más espiritual que los otros, creerse superior a otros, porque se ha puesto unas normas tan altas que miren, abajo están los pecadores, pero mire yo este nivel de santidad que he llegado. ¿Y qué empieza a suceder? Empieza a poner leyes que ni siquiera Dios ha puesto. El legalismo es aborrecible porque aunque externamente parece muy espiritual, realmente está muerto y podrido en orgullo. El legalista no adora a Dios, sino que se adora a sí mismo. Está buscando que otros lo exalten y aún está buscando que Dios mismo esté sorprendido con el legalista. Él dice, está esperando que Dios diga, wow, este creyente es tremendo, se merece el cielo. Eso está esperando el legalista, tal vez no lo dice externamente, pero es lo que hay en su corazón. Y ya vimos los síntomas de una persona que tiene un corazón legalista, pero vamos a repasarlos para que volvamos a ponernos en sintonía. Y los que quieran ver ese mensaje completo, pues está ahí en el canal de la iglesia. Pero miren el versículo 1 del capítulo 7 de Marcos. Marcos 7, 1 y 2. Y en el versículo 1 y 2 vimos que el primer síntoma de un corazón legalista es que tiene una atención pecaminosa por las faltas de otros. Ese es el primer síntoma de un corazón legalista. Está demasiado atento de los pecados de otros, pero deja pasar sus propios pecados fácilmente. Miren el versículo 1. Los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén se reunieron alrededor de él, de Jesucristo, y vieron que algunos de sus discípulos comían el pan con manos inmundas, es decir, sin lavar. ¿Recuerdan que vimos todo esto acerca del lavamiento de las manos y todas estas normas que los fariseos habían creado, que eran superiores o mayores o diferentes a las mismas leyes que Dios había dado? Pero vimos algo particular, y es que unos fariseos habían venido desde Jerusalén para tratar de buscar una falta en Jesucristo. Estos eran unos hombres que estaban odiando en su corazón, que querían asesinar al Señor Jesucristo, pero vienen y empiezan a mirar y a decir, estos hombres están comiendo sin lavarse las manos. Están más preocupados por supuestos pecados de otros que no eran pecados, pero están desconociendo su corazón que está lleno de orgullo, de homicidio, de odio. Eso es lo que hace un corazón legalista. Está pendiente del pecado de otros, de las faltas de otros, pero deja que su pecado internamente esté avanzando. Estos eran fariseos de élite, atentos y viniendo desde Jerusalén para tratar de atrapar a Jesucristo en alguna falta. Y esa es una de las señales de un corazón legalista. Está más atento de los pecados de otros que de su propia condición espiritual. Ese es el primer síntoma. Está más atento a los pecados del vecino
que a los pecados de su propia casa. Está más atento en limpiar la casa del otro que en limpiar su propia casa. Y ese es el primer síntoma de un corazón legalista. Y cada uno puede empezar a ver ahí su diagnóstico y decir, bueno, ¿será esto algo que me sucede a mí? Estoy a veces más atento y estoy como un inquisidor queriendo ver las faltas de otros y creyéndome muy espiritual cuando estoy condenando las faltas de otros, pero cuando reviso mi propia vida, cuando vivo cómo estoy viviendo yo, cuando miro cómo estoy viviendo yo, entonces soy más laxo. Busco una sinfín de excusas. No, realmente yo hago esto, pero por esto, aquello. Pero cuando se trata de los demás, soy implacable, soy fuerte. Ese es un síntoma de un corazón legalista. Cuela el mosquito con sus leyes inventadas, pero se traga un camello de su propio pecado. Número 2, guarda con mayor devoción las tradiciones de hombres que la ley de Dios. Ese es el segundo síntoma de un corazón legalista. Guarda con mayor devoción leyes inventadas por hombres, leyes que tal vez ese mismo legalista ha inventado o sus líderes legalistas han inventado y las quieren seguir al pie de la letra, pero lo que realmente dice la palabra lo ignoran o lo rechazan o lo pasan por alto. Y vemos esto en múltiples lugares, donde las leyes particulares de la iglesia o del lugar de religión son más importantes que la palabra de Dios. Se siguen al pie de la letra las leyes de hombres, pero la palabra de Dios se pasa por alto. Y conocemos congregaciones, lugares de reunión donde se dice, bueno, así hacemos las cosas en este lugar. Así las hemos hecho por 30 años. Así las hemos hecho por 50 años. ¿Qué importa si así lo han hecho por 50 años? Lo único que importa es qué dice la palabra de Dios. Pero algunos tienen un corazón legalista dispuesto a obedecer los mandamientos de hombres, pero ignorar la palabra de Dios. ¿Y saben qué es eso? Eso es orgullo. Eso es orgullo, altivez. Miren el versículo 3. Porque los fariseos y todos los judíos no comen a menos de que se laven las manos cuidadosamente, observando así que las leyes de Dios, no, la tradición de los ancianos. Y cuando vuelven de la plaza, no comen a menos de que se laven. Y hay muchas otras cosas que han recibido para observarlas, como el lavamiento de los vasos, de los cántaros y de las vasijas de cobre. Entonces los fariseos y los escribas le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con manos inmundas? Los legalistas crean un sistema de normas súper estricto que los hace aparentar como más puros, como más piadosos, pero realmente su corazón está dañado y podrido en pecados. Externamente, el legalista parece limpio y aparenta que es muy piadoso, pero internamente su corazón está lejano de Dios. Y en tercer lugar, el tercer síntoma es que tiene una adoración meramente externa. El legalista tiene una adoración meramente externa. Y la vez pasada vimos este punto de manera panorámica, pero el día de hoy vamos a enfatizar estos dos versículos. Hoy vamos a estar en el versículo 6 y versículo 7. Pero déjenme, leo desde el versículo 1 hasta el versículo 7 y quiero que sepan que toda esta serie de mensajes de un corazón legalista va a ir hasta el versículo 23. Pero hoy vamos a estar en el versículo 6 y 7. Leamos desde el versículo 1. Los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén se reunieron alrededor de él y vieron que algunos de sus discípulos comían el pan con manos inmundas, es decir, sin lavar, porque los fariseos y todos los judíos no comen a menos de que se laven las manos cuidadosamente, observando así la tradición de los ancianos. Y cuando vuelven de la plaza, no comen a menos de que se laven. Y hay muchas otras cosas que han recibido para observarlas, como el lavamiento de los vasos, de los cántaros, de las vasijas de cobre. Entonces los fariseos y los escribas le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con manos inmundas? Y ahí viene nuestro versículo, el 6 y 7. Y él les dijo, Jesucristo les contestó, bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito, este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres.
Oremos y pidámosle al Señor que nos guíe en el estudio de estos 2 versículos. Padre, hace unos minutos estábamos cantando y suplicando que nos mostraras a Cristo. Y esa es nuestra petición en este momento. Muéstranos a Cristo a través de tu palabra. Padre, traspasa corazones, rompe corazones de piedra, Señor, que están en incredulidad. Padre, revela el pecado de algunos que están engañados, que creen que son tus hijos, pero aún no son, Señor. Padre, te suplico que salves, Padre Santo, por tu palabra. Permite que podamos hacer un estudio de nosotros mismos y vernos delante de ti, Señor, y reconocer que hemos fallado, que no podemos alcanzar tu gloria, Señor, sino que necesitamos que Jesucristo nos rescate. Padre, por favor, trae arrepentimiento. Y si hay alguien que vino con sus pecados y se siente sucio, inmundo, Padre, en tu gracia rescátale hoy, por favor. Muéstrale a Cristo, que puedan ver a Cristo, que podamos ver a Jesucristo. Padre, haz lo que solamente tú puedes hacer. Salva, Señor. Ayúdanos. El tercer síntoma de un corazón legalista es que tiene una adoración meramente externa. Y veamos con atención entonces este versículo 6 y 7. Y él les dijo, bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito, este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Y aquí Jesús le está hablando a los religiosos de la época. Si lo pusiéramos en términos de la actualidad, Jesús le está hablando a los que habían ido al seminario. Estos eran los que conocían las escrituras. Estos eran los que habían leído todos los libros. Estos eran los hombres que aparentemente sabían, que conocían a Dios. Las personas los veían como un referente a seguir. Y hay algo muy interesante con los fariseos. Hemos estudiado el Nuevo Testamento y tenemos una figura de los fariseos y pensamos, bueno, los fariseos eran como los traicioneros, los malos, pero saben, en esa época no eran vistos de esa manera. ¿Cómo eran vistos delante del pueblo? Las personas veían a los fariseos y que decían, ojalá yo pudiera ser como uno de esos, tan espiritual como ellos. Sus vestiduras eran especiales, hablaban en las plazas, ellos eran los que hacían las oraciones, tenían lugares especiales y las personas los admiraban y ellos se veían como una reputación espiritual superior. Las personas los tenían como un referente y a esos es a quienes Jesucristo les habla y les dice, ustedes son unos hipócritas. Ellos eran expertos en las escrituras, pero tenían un problema muy serio y presten atención a esto. El problema de los fariseos principalmente no era un problema de mala interpretación de la Biblia. Ellos entendían bien la Biblia. Por supuesto, el Señor condenó algunos de sus malos entendimientos, pero en general entendían bien la Biblia. ¿Saben cuál era el problema con los fariseos? Que conocían las escrituras, estudiaban las escrituras, enseñaban las escrituras a otros, pero ¿saben qué no hacían ellos? No obedecían las escrituras en su propio corazón. Y aquí vemos la gran diferencia entre alguien que adora externamente y alguien que adora de todo corazón. Tenían un problema muy serio. Y era que no era que no entendieran la Biblia, sino que la entendían, pero no estaban dispuestos a obedecerla de corazón. Y este es un problema que puede suceder y sucede comúnmente en nuestros días. Hay personas que escuchan y escuchan sermones. Hay personas que les encanta la sana doctrina y dicen, a mí me gusta escuchar a este predicador. Y yo me he escuchado tantos predicadores. La otra vez hablábamos con Michael de alguien que conoció en Estados Unidos y le había dicho, yo me he escuchado todos los sermones de Pastor John MacArthur. Y Michael, no sé si le contestó eso, pero creo que fue lo que entendió Michael, no se te nota ni uno de los sermones que has escuchado. Miren, no se trata de cuántos sermones usted ha escuchado.
No se trata de cuánto usted sabe o cuántos versículos de la Biblia ha memorizado ni siquiera. Se trata de cuánto se nota eso en su vida. Cuánto de la palabra de Dios está transformándole. Quiero decirle que usted aquí está expuesto a buena predicación y está escuchando las clases de fundamentos de la fe, los sermones de Judas, en la mitad de la semana otro mensaje, los servicios, y usted está expuesto a la palabra de Dios. Pero quiero decirle algo, si usted no cambia, si usted no está siendo transformado a la imagen de Jesucristo, quiero decirle algo, usted está en una posición peligrosa. Una iglesia de sana doctrina es un lugar muy peligroso para alguien que no quiere cambiar, que no está cambiando realmente. Y les digo por qué es un lugar peligroso, porque lo que usted está haciendo entonces es acumular más juicio para el día de la ira. Y cada sermón que usted escuchó y no obedeció es como más fuego para la ira. Esto por supuesto para aquellos que están fuera de Cristo, pero entre más recibimos, ¿qué sucede? Más responsables somos delante de Dios. Y estamos recibiendo buena instrucción, necesitamos ponerlo en práctica. No sirve escuchar cientos de sermones, pero si pareciera que esos sermones me entran por un oído y me salen por el otro. No sirve para nada. Sería mejor escuchar un solo sermón y ponerlo en práctica. Estos que están escuchando y conociendo y siendo expertos en la palabra, pero que no obedecen, es como una persona que quiere recoger agua con un colador. Imagínense lo inútil que es. Está intentando recoger agua con un colador. Es lo que está haciendo, tratando de recibir la palabra, pero no está reteniendo nada. Necesitamos poner en práctica lo que escuchamos. Necesitamos que nuestra vida sea transformada. Necesitamos que Dios nos cambie por medio de su palabra. Y el Señor Jesucristo en otra ocasión habló de esta misma situación. Miren lo que dice Mateo 23. Miren lo que dice Mateo 23 y vayan ahí con sus Biblias. Mateo 23, versículo 1. Jesús hablando también acerca de los escribas y los fariseos. Y miren qué interesante lo que dice el Señor Jesucristo en Mateo 23:1. Dice, entonces Jesús habló a la muchedumbre, a sus discípulos, y en el versículo 2 dice, los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés. Es decir, ellos enseñan, instruyen acerca de la ley. Pero miren el versículo 3, de modo que haced y observar todo lo que os digan, pero no hagáis conforme a sus obras. Porque ellos ¿qué? Ellos dicen, pero no hacen. Y miren qué interesante esa instrucción del Señor Jesucristo. Ustedes escuchan lo que dicen los fariseos y el Señor Jesús les dice, no sigan lo que ellos dicen. ¿No saben qué les dice el Señor Jesucristo? Obedezcan lo que dicen porque ellos están enseñando la palabra de Dios, pero no hagan lo que ellos hacen. Y qué triste situación esa, que alguien pudiera decir, bueno, lo que esa persona dice es verdad, pero no hay que imitarlo, porque dice, pero vive de otra manera. Y eso es fundamental en la vida cristiana, la integridad, que yo puedo decir algo, pero de esa misma manera estoy intentando vivir. Estoy luchando por vivir de la manera que profeso. No solamente es lo que digo, sino es la manera en cómo vivo. Y el Señor Jesucristo les dice, hagan y observen lo que ellos les dicen, pero no imiten como ellos hacen. Porque ellos dicen mucho, hablan mucho, pero hacen poco. Obedecen poco realmente a Dios. Y miren el versículo 4. Ellos no solamente no obedecen, sino que ponen más leyes. Miren el versículo 4. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Y esta clase de personas vienen y ponen cargas pesadas a otros, pero no están dispuestos ni a moverlas. Y aquí a manera de aplicación, esto puede suceder. Usted queriendo poner cargas a otros, diciéndole a otros, no deberías mentir, pero tú mientes. No deberías robar, pero tú robas. Le dices a tus hijos que deben sujetarse a la autoridad, pero tú no te sujetas a la autoridad. Le dices a tus hijos que deben ser respetuosos, pero tú no eres respetuoso. Le dices a tus hijos que no deben mentir, pero tú mientes. Y vamos a ir más a ese punto, porque creo que uno de los peligros mayores del legalismo y donde más afecta puede ser en su propia casa con sus hijos, teniendo un corazón y una apariencia de piedad,
pero tus hijos que te ven saben, no es verdad. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Versículo 5, sino que hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. ¿Para quién obra el legalista? Para los hombres, para que los otros los miren, pues ensanchan sus filacterias y alargan los flecos de sus mantos y aman el lugar de honor en los banquetes, los primeros asientos en las sinagogas y los saludos respetuosos en las plazas y ser llamados por los hombres rabí, que significa maestro. Uno de los síntomas de un corazón legalista es una adoración externa con un corazón que está lejano de Dios. Y miren el versículo 6 en Marcos 7 nuevamente. Y él les dijo: bien profetizó Isaías de vosotros. Y pónganse ustedes ahí en la situación por un momento. Estamos ahí, ellos llegan a cuestionar al Señor, a decirle: ¿tú por qué comes con manos inmundas y tus discípulos también no siguen la ley de los ancianos? Y por un momento el Señor Jesucristo los mira y les dice: de ustedes profetizó Isaías. Y tal vez por unos milisegundos estos fariseos: wow, qué importantes somos. Isaías dio una profecía, el gran profeta Isaías profetizó acerca de nosotros. Pero ¿cuál fue la profecía? Hipócritas, hipócritas. Yo creo que ahí se desinflaron, ¿no? Fue como, uy, esto se veía bien, parecía que venía una profecía para nosotros, pero la profecía vino fuerte. Hipócritas. Detengámonos en esa palabra hipócritas por unos minutos. Esa palabra tiene su raíz en la idea de alguien que es un actor. Y miren la palabra ahí en el versículo 6. Cuando el Señor está utilizando la profecía de Isaías, antes les llama hipócritas. Y esa palabra hipócrita está hablando de alguien que pretende ser algo que realmente no es. Quiere mostrar una imagen delante de las personas que realmente no es. ¿Y cómo podríamos llamar eso? Es un actor. De ahí viene la raíz de esa palabra. Alguien que está actuando, alguien que es un mentiroso. El hipócrita está más preocupado por su estatus que por la integridad de su carácter. Está más interesado por lo que otros puedan decir que por lo que realmente es. El hipócrita no es, el hipócrita quiere parecer. Y aquí presten mucha atención, porque ese es uno de los estados más peligrosos dentro de una iglesia cristiana. Usted querer mostrar una apariencia de que usted es cuando usted realmente no es. Y es posible que usted convenza a todos y que usted viene acá los domingos y todas las personas dicen: oh, este hermanito tan espiritual. Eso es el hipócrita, un actor espiritual. En este contexto, el hipócrita espiritual es una persona que tiene una fachada de ser creyente, pero realmente es un incrédulo. Busca que las personas le admiren por su espiritualidad, pero realmente está lleno de mentira y de engaño. En la iglesia se ve como un ángel, pero en su casa vive como un demonio. En la iglesia se ve brillante y resplandeciente, pero en su casa le conocen tal cual es. Aquí el Señor Jesucristo no se fía de los años que estos fariseos llevaban en el judaísmo, ni en su estatus religioso, ni en las posiciones que tenían en el sistema religioso, y los desenmascara y les dice: ustedes son maestros de los demás, pero realmente son unos hipócritas, unos actores de la fe. ¿Y a qué profecía está haciendo referencia el Señor Jesucristo? Miren lo que dice Isaías capítulo 29. El Señor está profetizando o dando una profecía desde Isaías, el profeta Isaías, en el capítulo 29. Y pueden ir ahí con sus Biblias. Vamos a estar un rato en Isaías, así que les animo a que vayan ahí con sus Biblias. Isaías 29, versículo 13. Voy a leer de la Biblia de las Américas y Reina Valera para que podamos ver un poco el sentido ahí. Dijo entonces el Señor: por cuanto este pueblo se me acerca con sus palabras y me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón y su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria. Y leámoslo en Reina Valera. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón ¿qué? Está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que ha sido enseñado.
¿Qué les está diciendo el Señor en esta profecía? Ustedes de palabra, de boca, dicen muchas cosas de que creen en el Señor Jesucristo, que Él es su Señor, que Él es su Rey. Pero ¿saben qué? Con su corazón, con lo que realmente aman internamente, están dando muestras que están lejos de mí. Ustedes pueden decir todo lo que quieran con sus palabras, pero lo que importa es dónde está su corazón. Y por supuesto sepan algo, el corazón es el punto de partida de donde terminan nuestros actos. Así que donde está nuestro corazón va a determinar cómo es que estamos actuando. Y si lo que caracteriza su vida es pecado, es porque usted ama más ese pecado que lo que ama a Dios. Realmente la batalla de la vida cristiana es una batalla de amor. Amar el pecado o amarme a mí mismo o amar a Jesucristo más que mis propios deseos. ¿Qué estaba sucediendo con Israel en aquella época? Israel era un pueblo que se había acostumbrado a servir a Jehová como una tradición repetitiva y vacía. Hacían las cosas porque era lo que había que hacer, pero habían olvidado el propósito de amar a Dios con todo su corazón, con todas sus fuerzas. Y quiero preguntarles algo, ¿cómo reacciona Dios ante una adoración vacía? Algo que simplemente es un rito que tengo que cumplir. Ir a la iglesia porque es el rito. Y como lo he dicho muchas veces, personas que cambian de misa, cambiaron la misa católica por la misa evangélica. Ahora otros cambiaron la misa carismática por la misa de la iglesia bíblica. Simplemente quieren venir y chequear que estuvieron en un servicio. ¿Cómo reacciona Dios ante una adoración vacía? ¿Qué es lo que piensa Dios de alguien que adora de manera externa a Dios, pero internamente está lejos de Él? ¿Quieren saber cómo reacciona Dios ante eso? Vayan a Isaías capítulo 1. Miren Isaías capítulo 1. Isaías 1 y miren el versículo 10. El Señor está dando una profecía a su pueblo Israel, pero aquí ustedes van a ver muy interesante cómo les llama a Israel. Miren lo que dice el versículo 10. Oíd la palabra del Señor, gobernantes de Sodoma, y escuchad la instrucción de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿A quién le está diciendo Sodoma y Gomorra el Señor? A Israel. Las palabras empiezan fuerte y les está diciendo, ustedes que deberían ser el pueblo santo de Dios, aquellos que dicen que están en santidad, que enseñan a otros, ustedes ahora están actuando peor que Sodoma y Gomorra. Miren lo que continúa diciendo. ¿Qué es para mí la abundancia de vuestros sacrificios? Dice el Señor. Harto estoy de holocausto de carneros y de cebo de ganado cebado y de la sangre de novillos, de corderos y machos cabríos. No me complacen. Cuando venís a presentaros delante de mí, ¿quién demanda esto de vosotros? ¿De que pisoteéis mis atrios? No traigas más vuestras vanas ofrendas. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo tolero. Iniquidad y asamblea solemne. Vuestras lunas nuevas, vuestras fiestas señaladas, las aborrece mi alma. Se han vuelto una carga para mí. Estoy cansado de soportarlas. ¿Usted escucha estas palabras serias de Dios? Le está diciendo al pueblo de Dios, ¿estaba mal que hicieran las ofrendas? ¿Estaba mal que guardaran las fiestas? ¿Estaba mal que hicieran lo que les había mandado? No, no estaba mal. Pero ¿saben qué les dice el Señor? Me tiene hastiado que ustedes vengan con sus ofrendas, con sus sacrificios, con sus obras externas cuando su corazón está lejano de mí. Y esto es muy fuerte. Y esta es la reprensión que Dios le está dando a su pueblo Israel. Y le dice, si tu corazón está lejano de mí, ¿sabes qué? Basta de querer hacer las obras externas. Porque por supuesto el Señor quiere nuestras obras, pero con un corazón que realmente le ama, que lo está haciendo porque le ama a Él. Y realmente esto es lo que ha dividido al pueblo de Dios del pueblo de Satanás desde el comienzo. ¿Recuerdan a Caín y Abel? Abel presentó sus ofrendas porque le agradaba y quería darle lo mejor al Señor y decía lo mejor que puede dar para él. Pero Caín llevó simplemente porque tenía que cumplir y se desagradó de que su hermano agradara al Señor. Estas palabras son fuertes, pero eso es lo que está diciendo el Señor. Imagina que Dios
y estoy hablando a usted que está sentado acá, imagínense que Dios un día dijera esto: estoy harto de que vengas a cantar a la iglesia. Estoy hastiado de que vengas a dar tus ofrendas. Tus oraciones no me son agradables si tu corazón está lejano de mí. ¿Sería fuerte? Pues ¿saben qué? Yo creo que es lo que el Señor está hablando hoy. De nada me sirve todo lo externo si tu corazón está lejano de mí. Fue el caso de Israel, fue el caso con los fariseos en los tiempos de Jesús, sigue siendo el caso hoy en día. El Señor quiere nuestra adoración verdadera de corazón. No tantos actos externos que pueden sorprender a los hombres, pero a Dios nadie lo puede engañar. Él conoce nuestro corazón. Los israelitas se habían convertido en unos adoradores externos con un corazón frío y sin amor genuino por Dios, llenos de reglas, pero sin amor a Dios. Y lo peor de todo es que estaban convencidos de que sus grandes obras religiosas estaban impresionando a Dios. No solamente estaban teniendo este corazón legalista, sino que estaban convencidos: ahora Dios está supremamente impresionado conmigo. Miren lo que dice Isaías 66. Y algunos vinieron pensando que íbamos a estudiar Marcos y terminamos en Isaías. Pero esto nos va a dar mayor entendimiento. Isaías 66, del versículo 1 al versículo 4. Y este pasaje es muy potente. Es sumamente impactante lo que dice el Señor acá. Miren el versículo 1 en Isaías 66. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Pónganse ustedes en contexto. ¿Qué está diciendo el Señor? Que el cielo, es decir, las galaxias, el universo, son el estrado de su trono. Entonces imagínense el tamaño, ¿cierto? Por supuesto, esto es una imagen gráfica, pero el Señor ni siquiera lo contiene en los universos. Pero pónganse en contexto, este es el tamaño. Y Él dice que la tierra, ¿qué es? Como un circulito. Y el Señor dice: yo pongo mis pies ahí. Solo para que se empiecen a ubicar del tamaño, les está diciendo el Señor: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Miren cómo está la tierra, ¿no? La estoy hasta poniendo muy grande. Pero ahí pone, luego dice: ¿dónde pues está la casa que podrías edificarme? ¿Dónde está el lugar de mi reposo? ¿Y qué es lo que les está diciendo el Señor? ¿Sabe qué les está diciendo? Ustedes andan todos impresionados pensando que me van a hacer un templo, o que están haciendo un templo que es impactante, poderoso. Y ustedes están pensando en su corazón que ese templo me tiene a mí impactado, que yo estoy diciendo: wow, qué gran obra que están haciendo para mí. Pero ¿saben qué les dice el Señor? Les recuerda y les dice: ¿ustedes creen que yo moro ahí en ese templito que ustedes hicieron? ¿Que ustedes ven grandes esas obras que ustedes están haciendo? ¿Ustedes creen que yo habito ahí? El Señor les recuerda y les dice: yo pongo mis pies sobre la tierra. ¿Para qué están haciendo ese templo? Para que puedan disfrutar de mí, para que puedan conocerme, para que puedan vivir para mi gloria. Pero el Señor no está impactado con nuestras buenas obras. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a que entendamos que nuestras buenas obras, vivir para Él en obediencia, es un regalo que Él nos da, es un gozo vivir para Él, pero no estamos ganando la salvación por medio de nuestras obras. El Señor dice: ¿crees que hiciste algo? Eso no es nada, y si lo hiciste es porque yo te lo concedí. ¿Han visto algunas veces en Navidad que el hijo viene y le pide al papá dinero para comprarle el regalo de Navidad al papá? Bueno, casi siempre pasa, ¿cierto? Y casi siempre son medias. No sé por qué, pero hay una situación ahí. Pero imagínense, ¿quién le está dando al niño el dinero para comprar el regalo? El papá. Y el papá se complace en darle al niño para que pueda darle algo a él. Pero sería completamente necio el niño altivo que vaya, reciba el dinero, compre y luego se jacte. Mira qué tremendo este regalo que yo te compré con todo mi esfuerzo y trabajo. Eso mismo pasa con un creyente que se jacta y se enorgullece por lo que hace para Dios. Él nos da la capacidad de hacer algo para Él. Si Él ni siquiera nos diera la capacidad, ni siquiera podríamos obedecerle. Así que toda la gloria es para Él y nosotros no podemos robarnos ni un centímetro de su gloria. El cielo es mi trono
y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde pues está la casa que podrías edificarme? ¿Dónde está el lugar de mi reposo? No quiero tus buenas obras, quiero tu corazón. Y si tu corazón es bueno, por supuesto que tus obras me son agradables. Si tu corazón es correcto conmigo, por supuesto que quiero que me cantes en la iglesia. Por supuesto que quiero que enseñes la palabra. Por supuesto que quiero que sirvas. Pero si tu corazón está lejano de mí, no me agradan tus obras. Miren lo que dice el versículo 2. Todo esto hizo mi mano, y así todas estas cosas llegaron a ser, declara el Señor. Pero a este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra. El que mata un buey es como el que mata un hombre. ¿Y ven lo que está diciendo el Señor? Si tu corazón está lejano de mí, si tu adoración es falsa, así es como veo tus sacrificios, así es como veo tus ofrendas. El que sacrifica un cordero como el que desnuca un perro. El que presenta ofrenda de cereal como el que ofrece sangre de cerdo. El que quema incienso como el que bendice a un ídolo. Como ellos han escogido sus propios caminos y su alma se deleita en sus abominaciones, también yo escogeré sus castigos y traeré sobre ellos, miren, lo que temen. Una de las maneras como el Señor trae juicio sobre alguien es que le da justamente eso que tanto teme. Eso a lo que tanto le teme, el Señor a veces para castigar a alguien le manda justamente a lo que tanto le temía. Porque llamé, mas nadie respondió. Hablé, mas no escucharon, sino que hicieron lo malo ante mis ojos y escogieron aquello que no me complacía. Y luego de estar en todo este panorama de Isaías, regresemos a Marcos capítulo 7. Miren Marcos 7, versículo 6. Y él les dijo: bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito: este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. El Señor les está hablando del mismo estado espiritual con el que estaba Israel por los siglos. Ustedes externamente parecen espirituales, ustedes cantan canciones, pero su vida internamente es un reflejo de desobediencia y corrupción. Dios le dice al legalista hipócrita: puedes estar engañando a muchos, pero a mí no me engañas. De Dios nadie se burla. Y miren la expresión de la profecía: con los labios. ¿A qué se refiere con los labios? Es una referencia a las palabras. Ustedes me adoran de palabra. Ustedes me adoran externamente. Con sus palabras dicen creer en el Dios verdadero, pero internamente, de la manera en que viven, de lo que hay en su corazón, ¿qué es? Hay falsedad simplemente. Luego dice: pero en su corazón está enamorado de alguien más que no es Dios. Y aquí cada cual puede evaluar su corazón y ver de qué está enamorado. Puede ser que usted esté enamorado del dinero, puede ser que usted esté enamorado del trabajo, puede ser que usted esté enamorado de una persona, y está bien estar enamorado de la esposa, ¿sí? Pero ni siquiera su esposa es el primer lugar antes de Dios. Él es nuestro primer lugar. Podemos amar a nuestros hijos, por supuesto, pero nuestros hijos no tienen el primer lugar. El primer lugar lo tiene Dios. Su adoración es vacía. Miren lo que dice el versículo 7. Mas en vano, la palabra vanidad habla de algo que es vacío, algo que no tiene contenido, algo que no tiene fundamento, algo que está vacío por dentro. Imagínense usted ir a una tienda, a un supermercado, y compra un producto y el empaque está bien lindo, bien sofisticado. Y usted dice: este producto está bien bueno. Y usted llega a la casa y lo destapa y no hay nada. ¿Cómo se sentiría? Bueno, eso es lo mismo que sucede con una adoración falsa, que por fuera se ve bonita, se ve linda, pero por dentro está vacía. El Señor les dice: mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombre. Ellos estaban adorando falsamente y estaban engañando a los hombres con sus propias reglas, con sus propios mandamientos. Y quisiera terminar los minutos que nos quedan aplicando esto a nuestras vidas. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas? De una adoración falsa como un síntoma de legalismo. ¿Cómo podríamos luchar contra esto? ¿O cuál es la solución?
y vamos a ver todo esto en los minutos que nos restan, pero también aplicándolo a nuestras vidas. Y lo primero que quisiera preguntarles es, ¿qué están viendo tus familiares incrédulos de ti que dices ser cristiano? ¿Tienes familiares que no son creyentes? ¿Qué están viendo de ti? ¿Cómo ven tu vida? ¿Saben qué es lo más preocupante? Que algunas personas que ven la vida de algunos cristianos dicen, bueno, si eso es ser cristiano, pues entonces yo no quiero ser cristiano. Si eso es ir a la iglesia, entonces yo no quiero ser de los que va a la iglesia. El testimonio de los supuestos cristianos es lo que algunas veces ahuyenta a otros. Y por supuesto sabemos que es el pecado en sus corazones, pero es un impulso más para que no vengan a Cristo. ¿Qué refleja tu cristianismo? ¿Hipocresía? Y le pregunto a usted que está ahí sentado, ¿habla usted demasiado de la palabra de Dios? ¿Habla demasiado y le repite a las personas demasiado de Dios, de Jesucristo? ¿Está usted siempre compartiendo mensajes, mandando versículos, pero lo que se ve en su vida no es realmente compatible con lo que tanto habla? Pues cuidado, cuidado. Es uno que siempre está hablando de que Dios ofrece paz, que Dios es bondadoso, que Dios es nuestra fortaleza, pero se la pasa angustiado, deprimido. Dice que Dios es un Dios de paz, pero usted se la pasa insultando a otros, luchando con personas. Llega a la persona de la caja del supermercado, pelea con la caja del supermercado. Llama a los servicios, pelea con los servicios. Es una persona que anda en un conflicto constante, pero luego le viene a las personas y dice, mira, ¿sabes qué? Necesitas conocer la paz de Jesucristo. Dices que Jesús es suficiente para tu vida, pero continuamente estás reclamando la atención de otros. ¿Pero por qué no me prestaron la atención que yo merecía? Si estás diciendo que Jesucristo es suficiente, entonces que sea suficiente. ¿Saben qué tenemos que hacer los cristianos? Empezar a vivir más lo que decimos que creemos. Si usted dice que Dios es suficiente, pues viva como que Dios es suficiente en su vida. Este es un testimonio que sucedió, no tenía planeado contarlo, pero ya vino a mi mente. El pastor MacArthur, hace unos años, su esposa tuvo un accidente de tránsito y casi se muere. Fue un choque muy fuerte en un carro y cuenta él que cuando le avisaron, pues tuvo que tomar su ruta para otro lugar para volver a la clínica donde estaba la esposa, muy mal, y se encontró con su hija, que también es una creyente, pero la hija estaba muy desesperada, estaba muy angustiada. Y el pastor John dice que él también estaba con temor, porque empezó a pensar, bueno, ¿qué va a pasar con mi ministerio ahora? ¿Sí? Mi esposa cuida de casa para que yo pueda hacer el ministerio libremente. ¿Qué va a suceder? Es el amor de su vida. Y estaba pensativo, pero la hija estaba tan angustiada y el pastor John lo que le dijo, mira, ¿por qué estás tan angustiada? Vive según lo que dices creer de Dios. Y esa es la manera en cómo tenemos que vivir en ese momento. Si decimos que Dios es soberano, entonces hoy vivamos creyendo que Él es soberano. Esa es la manera en cómo el cristiano tiene que vivir. No solamente en el momento de la alegría, de la euforia, sino cuando nuestra esposa está en el quirófano. O cuando hay una situación difícil con nuestros hijos o con nuestros papás. Cuando viene la prueba a nuestra vida, ese es el momento para vivir como decimos que creemos. Para que todo ese momento que hemos acumulado de conocimiento bíblico se ponga en práctica. Necesitamos empezar a vivir consecuente con lo que decimos creer. Y un peligro más del legalismo, aplicándolo a nuestras vidas. ¿Qué están viendo tus hijos en tu casa? ¿Qué están viendo tus hijos de ti en tu casa? En la mañana, en la tarde, ¿qué están viendo tus hijos? ¿Están viendo tus hijos, si eres esposa, que no le hablas con respeto a tu esposo? ¿Están viendo tus hijos, si tú eres esposo, que le hablas con palabras ásperas a tu esposa? ¿Qué están viendo tus hijos de tu perspectiva acerca del dinero? Hay personas que
desde temprano están inculcándole a sus hijos que lo más importante es el amor al dinero. Y los están, ¿saben qué? Los están evangelizando en el dinero, a que amen al dinero. Y lo que le dicen es, lo que importa es lo que tú tengas que hacer, cómo vas a estudiar, cómo vas a progresar, todo el trabajo que puedes hacer, el dinero es lo que importa. Mira, a esa persona hay que saludarla de una manera especial, porque esa persona es importante, esa persona tiene dinero. Cultivando en esos niños desde el principio amor al dinero, diciéndoles que el dinero es lo más importante, lo que deben adorar. Luego cuando crecen y están obnubilados por el dinero, igual que sus papás, entonces algunos se sorprenden diciendo, ¿qué pasó? ¿Por qué se alejaron del Señor Jesucristo? ¿Por qué se alejaron de la iglesia? Pues llevas 15 años diciéndoles que amen el dinero, no que amen a Jesucristo. No se trata de parecer cristianos, se trata realmente de serlo genuinamente de corazón. Miren, muchos jovencitos que crecieron en hogares cristianos se alejan de la iglesia y cuando se les pregunta una de las razones, ¿saben cuál es una de las más comunes? Pues lo que yo vi en mi casa era pura hipocresía. Mis papás eran unos en la iglesia, pero en la casa era otra cosa completamente diferente. Un corazón legalista destruye. ¿Y saben qué? En el caso de los papás, un papá se vuelve en aliado de Satanás para destruir la fe de sus hijos y mantenerlos en oscuridad, actuando de manera hipócrita, siendo uno en el hogar y otro diferente afuera. ¿Qué ven tus hijos de ti? ¿Alguna vez tus hijos te ven orando? ¿Te ven leyendo la Biblia? ¿Te ven amando a tu esposa o a tu esposo? ¿O lo que están viendo es alguien que vive como el mundo? Estamos viendo los síntomas de un corazón legalista y por supuesto que todo esto tiene que llevarnos a aplicarlo en nuestra propia vida. Y espero que la próxima semana, si ustedes están ahí con Marcos, capítulo 7, que veamos otras dos marcas o otros dos síntomas de un corazón legalista. Del versículo 8 al 13, vamos a ver que un corazón legalista invalida la ley de Dios con leyes propias. Y del 14 al 23, vemos que un legalista descuida los pecados que están en el corazón. A veces empieza a tratar lo que se ve externamente, pero los internos los empieza a pasar fácilmente. Miren, el legalismo es la estrategia favorita de Satanás para mantener alejadas a las personas del cristianismo verdadero. Quiero terminar en esta mañana leyéndoles un testimonio muy especial. Creo que la mayoría de ustedes ha escuchado de Charles Spurgeon, un predicador muy famoso de otra época, y les pido que me acompañen a Isaías 45. Con esto vamos a ir concluyendo. Isaías 45, versículo 22. Y tal vez usted ha estado ahí por una hora pensando, bueno, sí, yo soy ese. Hay tanta inconsistencia entre lo que digo y lo que soy. Mi adoración a Jesucristo no es genuina y verdadera. Simplemente es algo formal. Es algo que yo puedo decir afuera, sí, yo soy cristiano, pero no se ve. Y ahora quisiera terminar estos minutos pensando en, bueno, ¿y cuál es la solución? ¿Cuál es la solución? ¿Qué se puede hacer? Y quiero leerles el testimonio de salvación de Spurgeon. Pero leamos primero Isaías 45, 22. Miren lo que dice ese versículo. Mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Este fue el versículo que Dios usó para salvar a Charles Spurgeon. Y quiero terminar leyéndoles su testimonio de salvación. Y yo quiero decirles algo, si usted hoy quiere ser salvo, si usted hoy quiere ser completamente justificado, si usted hoy quiere salir de este salón completamente seguro de que es un hijo de Dios y que no simplemente es un corazón legalista que está aparentando, yo le pido que escuche con atención este testimonio de salvación y pueda
identificarse con lo que sucedió a este predicador. Voy a leerles las palabras textuales de este testimonio. Miren lo que dice. A veces pienso que yo podría estar en tinieblas y desesperación hasta ahora, si no hubiese sido por la bondad de Dios que envió una tormenta de nieve un día domingo en la mañana, mientras me dirigía a un lugar de adoración. Doblé por una calle lateral y llegué a una pequeña iglesia. En esa capilla habría unas 12 o 15 personas y yo había oído hablar de estos, de cómo cantaban tan fuerte que las personas llegaban hasta dolerles la cabeza. Pero no me importó. Yo quería saber cómo podía ser salvo. El pastor no llegó esa mañana. Supongo que la nieve se lo impidió. Por último, un hombre muy delgado, un zapatero, un sastre o algo parecido, subió al púlpito para predicar. Es de esperar que los predicadores sean instruidos, pero este hombre era realmente un inepto. Y es para que vayan conociendo a Spurgeon cómo habla. Estaba obligado a atenerse estrictamente al texto por la sencilla razón de que él no tenía mucho más que decir. Y el texto de esa mañana que decía: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Ni siquiera pronunciaba bien las palabras, pero eso no importaba. Algún destello de esperanza había para mí en ese texto, pensaba yo. El predicador comenzó así. Este texto a la verdad es muy sencillo. ¿Qué dice? Mirad. ¿Ahora qué? Mirad no cuesta mucho. No te tienes que levantar en pie ni tienes que mover un dedo. Simplemente tienes que hacer ¿qué? Mirar. Bueno, un hombre no tiene que ir a la escuela y estudiar mucho para aprender a mirar. Todos saben mirar. Puede ser el tonto más grande, pero todos pueden mirar. Un hombre no necesita ganar un gran salario para mirar. Cualquiera puede mirar, hasta un niño puede mirar. Pero luego el texto dice: mirad a mí. Y ay, gritó él en su dialecto, muchos de ustedes se están mirando a sí mismos, pero de nada sirve mirar ahí. Nunca encontrarán consuelo en ustedes mismos. Luego el buen hombre siguió con su texto de esta manera: mirad a mí. Estoy sudando gruesas gotas de sangre. Mirad a mí, estoy colgado de una cruz. Mirad a mí, estoy muerto y fui sepultado. Mirad a mí, resucité nuevamente. Mirad a mí, he ascendido al cielo. Mirad a mí, estoy sentado a la diestra del Padre. Oh pobre pecador, mirad a mí, mirad a mí. Después de darle vueltas a esto durante unos 10 minutos, había llegado al final de sus fuerzas. Luego me miró en las bancas de la iglesia. Y me atreví a decir que con tan pocos presentes, él sabía que yo era un extraño. Fijando sus ojos en mí, como si conociera mi corazón, él dijo: joven, pareces muy miserable. Eso es cierto, me sentía miserable, pero hasta ahora no estaba acostumbrado a que se hicieran comentarios desde el púlpito sobre mi apariencia. Sin embargo, fue un golpe que dio justo en el blanco. Y continuó y dijo: y serás miserable siempre, miserable en la vida y miserable en la muerte, si no obedeces mi texto, pero si lo obedeces ahora, en este momento, serás salvo. Levantando sus manos, exclamó: joven, mira a Jesucristo, mira, mira, mira. No tienes que hacer nada más sino mirar y vivir. Y de pronto vi el camino de salvación. Yo no sé qué era otra cosa lo que dijo, no tomé nota. Estaba tan posesionado con un pensamiento. Había estado pensando que tendría que hacer como 50 cosas, pero escuché la palabra mira. Qué palabra tan encantadora me pareció. Yo miré hasta que casi se me salieron los ojos. Allí y entonces allí se disiparon las nubes, las tinieblas se esfumaron y en ese momento divisé el sol. Podría haberme levantado en ese instante para cantar con los demás entusiastas de la preciosa sangre de Cristo, de la fe sencilla que mira solamente a Él. Oh, que alguien me hubiese dicho esto antes. Solo confía en Cristo y serás salvo. Sin embargo, sin duda todo estaba ordenado con sabiduría para que esa mañana eso sucediera. Mira la cruz y vivirás. Mira a Cristo y vivirás. Es de Dios el santo amor, aleluya. Mira tan solo a Cristo y vivirás. Aquel día
en que encontré al Salvador y aprendí a aferrarme a sus queridos pies fue un día que nunca he olvidado. Escuché la palabra de Dios y en ese precioso texto que me llevó a la cruz de Cristo, puedo testificar que la alegría de ese día fue absolutamente indescriptible. Podría haber saltado, podría haber danzado, no había expresión, por fanática que fuera, que hubiese estado fuera de lugar por la alegría de esa hora. Desde entonces han transcurrido muchos días de esa experiencia cristiana, pero nunca uno que haya estado tan lleno de regocijo, de efervescencia, de delicia como ese primer día. Pienso que podría haber saltado de mi asiento y que podría haber gritado con los más bulliciosos de estos hermanos. He sido perdonado, un monumento a la gracia, un pecador salvado por la gracia. Mi espíritu vio sus cadenas quebradas en pedazos. Sentí que era un alma libertada, un heredero del cielo, un perdonado, acepto en Jesucristo, arrancado del lodo cenagoso y sacado del horrible abismo, con mis pies sobre la roca y mis pasos enderezados. Entre las 10:30 cuando entré en esa capilla y las 12:30 cuando estuve de vuelta a casa, ¿qué cambio hubo en mí? Simplemente por mirar a Jesucristo que me había librado de mi desesperación y había sido llevado de tal estado de regocijo que cuando me vieron en mi casa me dijeron: algo maravilloso te ha sucedido. Y yo estaba muy dispuesto a contarles todo lo que me había pasado. Había alegría en casa ese día cuando todos escucharon que el hijo mayor se había encontrado con el Salvador y que había sido completamente perdonado. Ese es un testimonio de salvación, de una persona que un día, por un pasaje bíblico, entendió que no se trataba de todo lo que él pudiera hacer para Cristo. ¿Saben? No se trata de lo que tú y yo podamos hacer para Cristo. No se trata de las buenas obras que tú y yo podamos hacer para Jesucristo. ¿Saben de qué se trata? De lo que Él ya hizo por nosotros. Él obedeció perfectamente, Él murió en la cruz por nuestros pecados, y si tú te arrepientes hoy y miras a Jesucristo como el único medio de salvación, entonces tú también puedes saltar de alegría como este hombre. Oremos.